Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Géneros en controversia. Un encuentro entre la diversidad sexual, feminismo y la administración pública. Escucha los diálogos y reflexiones sobre lo que nos moviliza, nos apasiona y nos motiva. Te invitamos a comprender y contrastar las realidades de diferentes sectores sociales. Conduce Giovanni Suelto, administrador público y cofundador del grupo estudiantil Géneros Disidentes. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Giovanni Suelto y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Géneros en Controversia. Hoy, desde la Escuela Superior de Administración Pública, vamos a abordar una discusión que a mi modo de ver es fascinante, de la cual vengo documentándome en los últimos días con un invitado maravilloso, una persona a quien le he venido siguiendo el ritmo en sus redes sociales. Y tiene una historia de vida fascinante. Él es Miguel Ángel López. Él es periodista y cofundador de la organización que trabaja por la información como principal arma para terminar los prejuicios del VIH, y es más que 3 letras. Miguel, bienvenido a Géneros en Controversia y bienvenido a Radio ESAP. Hola, Giovanni, ¿cierto? Muchas gracias por invitarnos acá y por permitirnos tener esta conversación de VIH en este espacio tan importante. Vale, Miguel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo quisiera que empecemos a abordar esta discusión ampliando la mirada sobre... Empecemos por lo personal y empecemos a ampliar la mirada sobre el diagnóstico, pero el diagnóstico como esa oportunidad de abanderarse de una lucha. ¿En qué momento se da esa transformación de el resultado de una prueba a decidir que este es un motivo no solo para vivir, sino también para luchar? Yo creo que tiene mucho que ver con mi carrera. Bueno, yo soy periodista y digamos que cuando yo recibí el diagnóstico de VIH ya hace casi 10 años, el proceso por el que yo lo viví tan duro, ¿cierto? Por el que estuve deprimido, por el que creí que me iba a morir, bueno, todo, era porque yo no tenía mucha información del VIH y sentía que no había mucha información del VIH como disponible de fácil acceso, como que uno la tenía que buscar mucho. Y sí veía que en otros países encontraba medios de comunicación dedicados solo al VIH, ¿cierto? Encontraba sitios web. Y yo decía, bueno, yo siento que hace falta algo así en el país, en Colombia, o al menos en Latinoamérica. Y entonces con el tiempo, ya digamos como cuando pude hacer un proceso donde aceptaba más mi diagnóstico y todo eso, dije como, bueno, yo quiero utilizar mi profesión en pro del VIH. Entonces inicialmente el sueño era buscar la manera de llegar a esos medios de allá y trabajar allá. Pero la vida me llevó fue a abrir una columna de opinión en Colombia en un medio que se llama Ego City, que es un medio LGBTIQ+ de Medellín, donde me invitaron a tener una columna y yo vi la oportunidad y les dije que por qué no teníamos una columna sobre VIH pero escrita en primera persona. A ellos obviamente les encantó la idea y la columna fue un éxito desde el primer artículo que publiqué, que el primer artículo ya hablaba de lo que había sentido cuando recibí el diagnóstico, y ya de ahí empecé a hacer periodismo de VIH. Y con el tiempo lo que sucedió es que yo tenía un trabajo, pues todavía estoy ahí en un trabajo en una aplicación de citas gay. Y mi jefe un día se me acercó y me dijo que él estaba viendo lo que yo estaba haciendo con las columnas, que él también vivía con VIH y que él siempre había querido como hacer algo por las personas con VIH. Hablemos un poco a la audiencia sobre esas columnas de opinión, porque es la primera manera también de resignificar. Bueno, aquí yo voy haciendo conjeturas, pero tú si algo me dices, no es tan así. Sí. Pero es de entrar a resignificar la forma en que se aborda la discusión sobre el VIH, que incluso es un tanto disruptivo abordar una columna en primera persona. ¿Cuál era el enfoque periodístico allí desde esa divulgación de esa columna?
Pues yo creo que por un lado era como hacerla mucho más cercana, ¿cierto? Y que las personas, sobre todo las personas con VIH, se sintieran que están hablando con alguien que los entendía, ¿cierto? No era el mismo médico que nos da el diagnóstico y que nos atiende cada 6 meses o cada 2 meses o cada mes con ese rol de médico, ¿cierto? Yo quería como cambiar la narrativa y la manera en la que vivíamos el diagnóstico, vivíamos la información del VIH, porque a mí lo que me ayudó mucho a estar bien con ser una persona que vive con VIH fue entender muy bien lo que es este diagnóstico, lo que me permite, lo que no, o sea, entenderlo muy muy bien y darme cuenta que realmente es muy sencillo vivir con VIH, más allá del estigma social, pero digamos que por lo menos la parte médica en realidad hoy en día puede ser muy sencilla, pero como uno no la entiende y como uno no se la explican, uno todavía tiene como todos esos conceptos tan catastróficos del VIH. Entonces yo lo que quise fue utilizar el periodismo y en primera persona, que además me permitía redactar de una manera muy diferente, utilizar analogías, utilizar un lenguaje más coloquial y así poder explicar como todo lo que yo consideraba que se necesitaba hablar del VIH. Que incluso también es parte de esas apuestas que he indicado frente a la ESAP con relación a la investigación universitaria. De alguna manera, investigar o abordar temas académicos guardan o deberían guardar relación con la forma, no solo en la que escribes, sino aquello que te moviliza. Y en la medida que algo te moviliza, te posibilitas escribir en una primera persona, incluso transgrediendo la academia, que es parte, por eso te preguntaba por ese enfoque periodístico, porque también sería parte de entrar a entender de otras maneras cómo matizar el sistema médico, cómo matizar el relacionamiento entre personas con VIH, que me parece interesante, y eso me lleva a preguntarte, que creo que podríamos aquí empezar a abrir esa discusión sobre esa aplicación de citas para la que trabajas. ¿Cuál es tu quehacer en ese espacio? No, pero no tiene nada que ver con VIH realmente. Yo ahí soy el editor de eventos y lo que pasa es que esa aplicación me permite pues sostenerme. O sea, en este momento yo no vivo de más que 3 letras. Y yo creo que llegar al punto de uno vivir de una organización social es un camino muy largo. Nosotros llevamos apenas 5 años, que en comparación, digamos, con las organizaciones de VIH que sí manejan presupuestos muy grandes, son aquellas que llevan 20, 15 o 30 años pues funcionando. Entonces a nosotros todavía nos falta mucho y pues tener un segundo trabajo para mí es como la posibilidad de, digamos, poder vivir bien, pues al menos en cuanto a ingresos, pues porque igual tengo 2 trabajos y eso también implica algo. Entiendo. Pero me permite pues como poderme dedicar a más que 3 letras sin estarme preocupando, digamos, por el ingreso. Sin embargo, esa incidencia desde una aplicación de citas, tangencialmente se puede entrar a evidenciar unas maneras y unos decires en cuanto al entender el VIH, ¿no? O sea, las aplicaciones de cita, o pues aparte que es como un submundo LGBT, entran también a potenciar unos discursos de cara a el VIH. Pues de hecho, la aplicación ha sido un aliado estratégico de más que 3 letras. La aplicación nos ha patrocinado campañas, nos ha patrocinado eventos, nos permite hacer publicidad dentro de la aplicación. Gratis. Sí. Porque le apuestan a eso, claro, saben que en la aplicación, pues una aplicación para hombres gay, es una población que tiene una prevalencia del VIH alta. Y a quienes usualmente se les habla del tema y quienes usualmente están interesados en el tema. Entonces nos ha permitido también como una entrada muy directa a personas que sabemos que van a recibir muy bien la información. Y eso nos ha permitido crecer, nos ha permitido alcanzar, nos ha permitido también, digamos, generar información, porque nosotros hemos hecho encuestas, hemos hecho investigaciones, o sea, no una investigación, digamos, como tan estructurada como una investigación académica, una investigación científica, pero sí como una investigación comunitaria, y esa aplicación nos ha permitido, digamos, también como llegar a las personas de alguna manera. Y siento que en general todas las aplicaciones de citas gay tienen como cierto nivel de conciencia social y digamos las más famosas
dan dinero a las organizaciones sociales o permiten que las organizaciones sociales hagan publicidad gratis dentro de las aplicaciones, y yo creo que eso es algo muy valioso que mucha gente por fuera de este mundo no conoce. Yo no me voy a desviar, sin embargo, sí quisiera primero ampliar esa mirada sobre las apps de citas en la medida que son una oportunidad de pedagogía. Incluso cuando uno ve una aplicación como Grindr, en ocasiones tiene definiciones o diccionarios. O sea, si uno entra buscando entender otras maneras de abordar la aplicación, que hay que ver también quién lo haría, pero hay unas oportunidades allí también de entrar a mirar incluso cuando se selecciona el género, cuando se selecciona el sexo, las preferencias. El estado serológico también. Exacto, que creo que también es una apuesta por decir, venga, pues al menos señálelo. No está en la obligación y bien lo ha señalado en otras entrevistas, pero no está de más el poder evidenciarlo. Hace un momento mencionabas, Miguel, unas investigaciones que han resultado de, bueno, más que investigaciones, simplemente resultados de consultas poblacionales que se han realizado desde las aplicaciones, y me gustaría saber cuáles han sido esos principales resultados, qué se ha hecho con esa información, porque creo que también es muy interesante saberlo. Pues nosotros usualmente lo utilizamos es para hacer campañas de comunicación, entonces como buscar insumos que sean un poco más cuantitativos respecto a lo que están viviendo las personas con VIH. Entonces, digamos, cuando empezó toda la cuarentena con el COVID, hicimos un par de como encuestas, investigación sobre como qué tanto las personas con VIH en Colombia habían visto interrumpidos el acceso a sus medicamentos durante el COVID. Y también el año pasado, con todas las discusiones de la reforma a la salud y todo eso, y además la puja por la licencia obligatoria de un medicamento antirretroviral que hay ahorita en Colombia, casualmente con esos dos hechos se empezaron a aumentar los casos de personas a quienes no les daban el medicamento y quienes decían que el medicamento estaba desabastecido, cuando uno revisaba, digamos, envases de Invima, decía que no estaba desabastecido. O sea, no era un desabastecimiento como farmacéutico, sino más bien como administrativo. Como voluntario. Podía ser voluntario y yo puje mucho porque de pronto era una manera de hacer presión, pero también podía ser por malas administraciones. O sea, cuando las farmacias que contratan las EPS no tienen stock del medicamento, ellos dicen está desabastecido, pero es porque está desabastecido en su farmacia, ¿cierto? En su stock. Pero digamos, la gente no entiende eso, y cuando le dicen eso, la gente entiende como que no hay medicamento en el país. Entonces con eso también hicimos una investigación por medio de encuesta para empezar a hacer un rastreo de a cuántas personas les estaban negando el medicamento y qué medicamentos les estaban negando y bajo qué razones. Increíble, porque ya ahí entonces empezamos a mirar cómo esas aristas de tu vida se van relacionando, y me lleva a la pregunta por más que 3 letras. Hablemos, por un lado, de la fundación, cuando se decide decir, oiga, venga, montémonos un más que 3 letras, porque esto es más allá de decir VIH y se acabó. Hay demasiado por explorar. Pero también, ¿cuáles son esas apuestas principales de esta fundación? ¿Qué buscan ustedes como fundación en la incidencia, al menos en Colombia, aunque también han estado en escenarios internacionales? Pues justamente este año, el año pasado, hicimos como todo eso de la teoría del cambio y tal, y ahí como que nos dimos cuenta como... Pero ¿qué es lo de la teoría del cambio? Expliquémosle a la audiencia. Es que yo no he entendido bien qué es lo de la teoría del cambio, pero eso es como una metodología en la que uno encuentra como la misión, la visión de cualquier organización, empresa. Ok. Algo así. Y nos dimos cuenta que la apuesta de más que 3 letras es básicamente hablar de VIH y generar conversaciones de VIH utilizando diferentes medios. Entonces pueden ser contenidos digitales, pueden ser campañas de comunicación, pueden ser eventos, ¿cierto? Pueden ser fiestas, pueden ser talleres, puede ser incluso, ahorita estamos organizando una colección como de camisetas y de tote bag, pero que también tienen la intención de generar conversaciones con VIH, ¿cierto? O sea, la idea es que siempre donde vaya más que 3 letras o donde estemos, provoquemos que la gente se pregunte por el VIH y empiece a hablar de eso.
mínimamente, ¿cierto? Además ya de darles información, pero con que mínimamente la gente diga como, ve, y el VIH, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cómo va? Ya ahí estamos cumpliendo como nuestra misión. Porque la raíz del estigma y la discriminación del VIH es la desinformación. O sea, todas las razones para que a alguien le nieguen un trabajo, o para que alguien se niegue a estar con alguien que vive con VIH, o para que haya criminalización de VIH, que todavía hay en muchos países, es porque la gente no entiende el VIH y no lo quiere entender, ¿cierto? Y creen que rechazar y discriminar es la solución para proteger la salud colectiva de la sociedad. Y además también el hablar de VIH sirve para que las mismas personas con VIH pues sean más adherentes a su tratamiento o acercarlos al diagnóstico. Entonces pues yo le veo ahí como todo el valor a eso, porque hace como una respuesta individual y colectiva. No, y que también guarda relación precisamente cuando dices hablar de VIH. Bueno, es que el fundador es un comunicador, que, o sea, ¿qué esperamos? Si no es hablar precisamente. De ahí viene, y yo creo que es lo que nos ha diferenciado, que normalmente las fundaciones de VIH se vuelven más asistencialistas y en la parte médica. Entonces es como, o te ayudan con el medicamento, o te ayudan con la PrEP, o te ayudan con la prueba, o te ayudan con el acceso al sistema de salud, y se quedaban ahí, ¿cierto? Como solucionándole esas necesidades muy básicas a las personas que viven con VIH, pero muy pocas iban como a este otro lado, y yo creo que eso es lo que faltaba, y lo que sigue faltando, porque es un camino muy largo realmente. Yo quisiera también cuestionar, bueno, más que cuestionar, preguntar por la financiación de Más que Tres Letras, porque ¿de qué manera entonces se ubican personas aliadas para posibilitar el encuentro? Porque a su vez eso permite entender el alcance que se tiene en esas oportunidades de diálogo, que es lo que busca la fundación. Pues yo creo que sostener una ONG es un reto muy grande para cualquier persona, porque precisamente lo que tiene que estar buscando todo el tiempo es financiación. O sea, bien sea convocatorias, bien sea proyectos, bien sea grants, ¿cierto? Pero entonces es como todo el tiempo. Sí, los grants son como donaciones que hacen como cooperación internacional o fundaciones de tercer nivel y así. Entonces uno aplica y uno lo que hace es que presenta proyectos. Entonces, digamos, nosotros llevamos varios años ganándonos uno que es bastante grande, de una organización que se llama Caring for Colombia, que tienen un gran específico para VIH en Colombia. Pero cada año nos lo hemos ganado como con cosas diferentes. Entonces la primera vez nos presentamos como por un asunto de fortalecimiento institucional. La segunda vez fue un proyecto con lo que llamamos como poblaciones no claves, y era como proyectos educativos y de pruebas de VIH para personas a las que usualmente no se les habla de VIH. Entonces eran mujeres, población carcelaria, privados de la libertad, y se me olvidó el otro. Bueno, y este año nos lo volvimos a ganar con una apuesta del consultorio virtual que nosotros tenemos, donde tenemos profesionales con enfoque en atención humanizada en VIH. Entonces ellos están financiando el consultorio para que sea gratuito para las personas, y además una serie de talleres también que estamos como ofreciendo. Entonces, pues lo que hace Más que Tres Letras es estar buscando financiación en diferentes proyectos, porque si intentamos que nuestros servicios puedan ser gratuitos pues para el usuario, pero pues para que sea gratuito para el usuario, alguien más realmente lo tiene que estar pagando. Sí, y es una realidad también. Eso me lleva entonces a preguntar cuáles son ese abanico de servicios que ustedes como fundación prestan a la ciudadanía, y en qué lugares también. Bueno, nosotros tenemos como tres pilares, ¿cierto? Nosotros llamamos como el pilar de bienestar, educación y acción. Entonces en el pilar de bienestar tenemos el grupo de apoyo, que es virtual, que se reúne cada semana durante 1 hora por Zoom. Está el programa de acompañamiento PAR, que es donde tenemos un grupo de voluntarios que son personas que viven con VIH, que pueden ser como una mano amiga para alguien que lo necesita. Entonces eso se presenta a través de WhatsApp. Entonces, digamos, tú eres una persona que vive con VIH y simplemente quieres alguien con quien hablar. O sea, no es un psicólogo, no es un médico, sino que es alguien que también vive con VIH y te puedes desahogar, ¿cierto? Le puedes preguntar cositas. Entonces los conectamos con voluntarios, como para que tengan un amigo por WhatsApp. Y el consultorio Más que Tres Letras, que es donde tenemos médicos, psicólogos, abogados, nutricionistas y químicos farmacéuticos que tienen enfoque en atención humanizada con las personas que viven con VIH, todo de manera virtual, ¿cierto? También
El core de Más que Tres Letras es como apostarle a la salud digital, ¿cierto? Nosotros no tenemos ninguna sede física, ni en Medellín ni en Bogotá, que es donde se divide el equipo, y todo lo presentamos de manera virtual, a menos de cuando realizamos eventos. Tal vez en algún momento, cuando crezcamos más, sí tengamos como una sede física, pero por el momento creemos que lo digital también le aporta algo, que es que podemos llegar a personas de diferentes ciudades de una manera más fácil, y los servicios no están localizados como solo en Medellín o solo en Bogotá o solo donde nos ubiquemos. Entonces tenemos eso, tenemos la parte de educación, que es donde tenemos toda la generación de contenidos digitales, campañas de comunicación, talleres, ¿cierto? Que también los podemos prestar. Nosotros damos talleres en empresas, en universidades, a nosotros nos pueden contratar para en eso. cárceles. En cárceles también. Eso es un proyecto, digamos, que estamos haciendo con otra organización que se llama Deliberar, que ellas son unas chicas que trabajan por los derechos de los usuarios de drogas. Entonces estamos ahí en un proyecto en conjunto dando talleres de esa interseccionalidad entre personas privadas de la libertad, usuarios de drogas y VIH. Y es como un poco para reducir el estigma dentro de la cárcel y que las personas que viven con VIH dentro de la cárcel se animen a iniciar el tratamiento, porque muchos ni siquiera reportan el diagnóstico por miedo a la reacción de su entorno. Pero hemos estado también en muchas empresas. Digamos, hace poquito dimos un taller en Colpatria, ¿cierto? Hemos dado talleres en Bancolombia, hemos dado talleres en WeWork, ¿cierto? Entonces, también algo que busca mucho Más que Tres Letras es cómo le hablamos de VIH como a la población general, y que la población general entienda que todos somos responsables de entender el VIH, porque todos o vivimos o convivimos con VIH. Vivimos quienes lo tenemos y conviven el resto. Entonces, creo que cuando se mira de esa manera entendemos de que es un tema de importancia para cualquier persona. Y es también el reto en cuanto a la comunicación. Ahora que hablabas también me preguntaba discursivamente, ¿cuál es ese diferenciador que tiene Más que Tres Letras, que posibilita dar a entender ese mensaje? Hay un factor como gráfico, de comunicación gráfica, y es que, digamos, la marca de Más que Tres Letras es colorida, es juvenil, tiene fotos, tiene collage, tiene ilustraciones, y eso fue como muy disruptivo en la manera en que se hablaba del VIH, que normalmente siempre era como todo muy blanco, muy serio, o de pronto con rojo, pero tú veías como las comunicaciones de las fundaciones de VIH y era como un hospital, ¿cierto? Como las comunicaciones de un hospital. Entonces nosotros, al cambiar eso, no solo empezamos como a llamar la atención de la gente, sino que siento que también motiva mucho más a la gente a compartir, a guardar, que eso es lo que empieza a generar como la comunidad digital y un impacto mayor. Y además de eso es que utilizamos un lenguaje como muy sencillo, ¿cierto? Nosotros queremos que todo el mundo pueda entender lo que nosotros estamos diciendo de VIH. Entonces utilizamos mucha analogía, utilizamos lenguaje coloquial, hablamos de voz, ¿cierto? Como que las comunicaciones que se sientan como muy conversadas con la persona, no que uno está como dando un comunicado allá arriba, sino que es como estoy aquí hablando contigo de este tema. Y yo creo que ese ha sido como el cambio realmente, lo que ha conectado con las personas. Y que hemos buscado mucho, pues no sé si es porque mi base es del periodismo, pero basarnos mucho en las voces de otras personas. Entonces, digamos, mi mamá ha hecho un montón de contenidos como madre de alguien que vive con VIH. Hemos tenido contenidos de parejas que son de alguien que vive con VIH, de hijos. Entonces, como que el meter tantas historias, tanto desde lo personal. Todo este año estuvimos haciendo un proyecto que llamaba Visible, que eran ilustraciones de relatos en primera persona de personas que viven con VIH. Entonces, todo eso es como que humaniza como todo el asunto, y la gente le empieza a ver otra cara al VIH, las más que esas tres letras, que es precisamente de donde viene el nombre. Así es. Hay una línea muy delgada que yo encuentro y que creo que también, aunque es delgada, es visible en la medida que promover las discusiones sobre el diagnóstico de VIH también puede llevar a malentender que se quiere que todo el mundo se contagie, o que todo el mundo, bueno, creo que no se habla de contagio, se habla de infección. Sí. O transmisión. Exacto, transmisión. Y que se promueva como una promiscuidad, porque es parte de los discursos que circulan y que se contraponen precisamente a esta pedagogía, porque el VIH también tiene sus enemigos en lo político, en lo social, en lo académico. ¿Cómo entrar a desdibujar esa línea, o simplemente decir, venga, que no están así?
normalmente cómo lo hacen. Pues eso es algo que a mí me han dicho mucho, que me han dicho incluso personas que trabajan en VIH, que sienten que a veces nosotros podemos estar como romantizando el diagnóstico, pero no, yo simplemente les respondo que no es así y que pensar eso es precisamente xerofobia, que la xerofobia es todos los actos discriminatorios hacia las personas que viven con VIH. Porque, o sea, si tú te fijas realmente en lo que nosotros estamos diciendo y todo, nosotros también tenemos un discurso de prevención del VIH y lo que nosotros nos sabemos enfocar mucho es en las personas que ya viven con el diagnóstico y cómo enseñarles a vivir mejor con el diagnóstico. Nosotros en ningún momento estamos diciendo que es mejor tenerlo que no tenerlo, pero que sí que es importante cambiar el discurso de que no es una catástrofe tenerlo, porque lo que estamos haciendo con ese discurso es que muchas personas primero o nunca se diagnostiquen, ¿cierto? Porque les da tanto miedo poder tener un resultado positivo que dicen yo prefiero morirme sin saberlo. Pero si realmente nosotros tenemos una perspectiva de salud pública, eso está afectando también a la comunidad. Porque una persona que no está diagnosticada es una persona que puede transmitir el VIH. Una persona que está diagnosticada y que está en tratamiento es una persona que no va a transmitir el VIH. Porque el tratamiento nos vuelve indetectables y nos vuelve intransmisibles. Entonces realmente aportar porque las personas con VIH se sientan bien o se sientan tranquilas con su diagnóstico, se sientan cómodas en tratamiento, se sientan cómodas buscando la prueba. En última lo que estamos haciendo es prevenir el VIH, porque estamos reduciendo el número de personas que sí pueden transmitir el virus. Pero eso me lleva también al interrogante sobre el uso del condón. En ocasiones parte de los discursos también es, bueno, pero si ya hay un tratamiento y si ya hay el uso de un medicamento, ¿para qué se hace una prueba y se dan condones? Sí, igual pues se puede estar a pelo y está mejor, ¿no? Hoy en día en la respuesta al VIH hay algo que se utiliza que se llama prevención combinada. Que la prevención combinada de hecho tiene 3 pilares, que es el pilar biomédico, el pilar estructural y el pilar comportamental. Bueno, pero ya te pusiste pesado, entonces porfa, entremos allá a desmenuzarlo. Sí, entonces digamos el pilar biomédico, o sea, lo que quiere decir la prevención combinada es que cuando se junten estas 3 aristas es que se va a poder tener una respuesta completa al VIH. Porque hoy en día tenemos, en teoría, las herramientas para acabar con el VIH en el mundo. Y de hecho esa es la estrategia de UNOCIDA que se llama 95-95-95, que se supone que debemos cumplir para el 2030, pero pues que no creo que pocos países lo van a cumplir. Y esta estrategia lo que dice es que si el 95% de las personas que viven con VIH están diagnosticadas, el 95% está en tratamiento y el 95% es indetectable, virtualmente no habría nadie en el mundo que pudiese transmitir VIH. Porque todos los que tienen VIH lo sabrían y todos serían intransmisibles. ¿Eso qué haría? Que nadie más tuviera o estuviese en estadio SIDA, que el SIDA es como la etapa avanzada del VIH, y eventualmente ya llegaríamos a una generación libre de VIH, sin necesidad de cura y sin necesidad de vacuna, porque simplemente las personas que ya lo tenemos iríamos envejeciendo sin transmitirlo a nadie y nos iríamos ya muriendo poco a poco hasta que ya no existiera nadie con VIH en el mundo. Pero eso solamente se puede cumplir si tenemos estos 3 pilares. Entonces el biomédico es que esté toda la oferta en cuanto a prevención y el tratamiento. Entonces tratamiento es el tratamiento antirretroviral que tomamos las personas con VIH. Y prevención hay muchas herramientas. El condón es una de ellas y además el condón es una grandiosa herramienta porque no solamente previene el VIH, sino que previene otras ITS y previene los embarazos no planeados. Pero también hay otras herramientas para prevenir el VIH. Está la PrEP, que es un medicamento que las personas pueden tomar de manera preventiva como un anticonceptivo del VIH. Y si tú te tomas esa pastilla, previenes la infección por VIH, así no utilices condón. Está la PEP, que es como el post-day del VIH, que es si tú tienes una relación donde no utilizaste condón, o donde se rompió, o si hubo una violación, o si eres un médico y se chuzó con una aguja, lo que sea, toma un tratamiento de un mes y en caso de haber tenido contacto con el VIH no genera la infección. Y hay también otras herramientas como por ejemplo el correcto uso del lubricante, la circuncisión masculina, ¿cierto? Todas esas herramientas previenen el VIH en mayor o menor medida. Entonces también lo que se está diciendo es que no podemos seguir reduciendo como las herramientas de prevención del VIH a solo el condón. Porque es que el condón es una grandiosa herramienta, pero primero que todo el condón no es tan democrático como lo pintan. No todo el mundo tiene acceso al condón. Pero no tampoco, todos los territorios. Pero tampoco los retrovirales. Pues por eso. Y ahí es donde vienen los otros componentes, digamos. Que es el estructural,
que es que hayan las leyes y las condiciones políticas y administrativas para que todo esto sea de acceso, ¿cierto? Que hayan políticas que aseguren el acceso al tratamiento, a la PrEP, al condón, al lubricante, a la PEP, ¿cierto? Que hayan leyes que no criminalicen el VIH, porque ya está comprobado que los países que criminalizan el VIH tienen mayor incidencia de VIH, por ejemplo. O sea, todo eso es la parte estructural, como la parte legal del asunto que asegure que esto funcione. Y la parte comportamental es la parte de la sociedad, ¿cierto? Cómo cambiamos el comportamiento de la sociedad a través de pedagogía para que entiendan esto y entiendan esto. Y si esas tres cosas funcionan a la par y bien, se va a lograr llegar como a estas metas del 95, 95, 95. Porque lo que hemos visto hasta hoy en día, y no es solamente con el VIH, embarazos y otras ITS, pues hay mucha gente que no va a utilizar condón, y eso no hay manera de cambiarlo. No lo utilizan o porque no les gusta o porque no saben utilizarlo. O sea, todavía uno ve historias, sobre todo en el campo colombiano, de personas que creen que el condón se utiliza haciendo como un tecito de condón, y o sea, es como hay muchas cosas, o se rompe o lo que sea. Por eso no podemos solamente confiar en el uso del condón y tenemos que tener como estas otras gabelas de opciones para que las personas puedan prevenir el VIH. Es que no, el comentario del té de condón estuvo no, eso bueno. sucede, eso en verdad. O sea, de parece verdad chiste, pero no, o sea, realidad. a la vez lo es complejo. Antes de abordar el tema estructural, que creo que es lo que nos puede posibilitar el fin de la conversación, yo sí quisiera que nos centráramos en ese aspecto comportamental. Es común cuando uno ingresa a aplicaciones de citas encontrar lo que normalmente se van a llamar los parches, ¿no? Que no sé, dentro de los sectores sociales LGBTI, primero hay unos encuentros sexuales grupales, bien sea en casas, pero también hay otras oportunidades de encuentro, que son los saunas, los videobares, las cabinas. Y entonces eso también me lleva a pensar cómo dialogan, o cómo crees tú que dialogan estos espacios con la prevención del VIH. Hay una oportunidad de encuentro, hay una conciencia sobre estos espacios, sobre esa discusión. Claro, no, yo sé que no podemos generalizar y sé que cada quien pues entiende su sexualidad, pero bueno, ya eso nos permitirá entrar a hablar sobre lo estructural. Es que la pregunta debería ser al revés, es más bien cómo nosotros, como personas que trabajamos en la salud pública, dialogamos con esos espacios, ¿cierto? Nosotros somos los que tenemos que entender la manera en que las personas se están interactuando, porque es que la gestión del placer y el placer sexual es un derecho humano, ¿cierto? Y cada quien tiene el derecho humano de cómo quiera gestionar su placer. Y somos nosotros los que tenemos que ver cómo las personas están gestionando su placer y cómo logramos llegar a ellos sin que sea desde un punto donde los juzguemos o donde los señalemos. Porque ya sabemos que eso no funciona. O sea, ya sabemos que decirle a la gente que estar en una orgía, que tener múltiples parejas, que hacerlo sin condón, que todo eso no va a hacer que la gente no lo haga. Antes va a hacer que la gente diga que no quiere buscar los servicios de salud porque solamente se sienten señalados y solamente se sienten juzgados. Entonces esa no es la manera en la que nos tenemos que relacionar con ellos, sino como entenderlos. Y entender que hay que hablarles de otras maneras, ¿cierto? Hay que escucharlos a ellos también, porque esa es la manera en la que gestionan su placer. Y si digamos definitivamente es lo que les gusta hacer, entonces ¿qué opciones tenemos para ellos? O sea, si existe, hay profilaxis posexposición, no solo para VIH, pero también para sífilis, para gonorrea y para clamidia, que es un medicamento que tú puedes tomar después de haber estado en una orgía, digamos, a pelo, donde no te cuidaste, y con eso previenes esas 3 infecciones. ¿Por qué no le podemos dar esa opción a la gente y solamente nos quedamos desde una esquina de no, es que ustedes tienen que utilizar condón y si no utilizan condón, paila? O sea, ¿por qué está mal decirle que hay un medicamento que te va a prevenir unas ITS y que puedes culiar sin condón, ¿cierto? O sea, ¿por qué no hablar como de ese abanico de posibilidades? Porque es que en últimas, y lo que hemos entendido es que el que no va a utilizar condón, no va a utilizar condón. O sea, eso no hay nada que hacer. La gente está asumiendo esos riesgos a mucha conciencia. Entonces nuestro reto es entonces, listo, ¿qué otras herramientas encontramos para que a pesar de que la gente no utilice condón, pues no se estén presentando tanta incidencia de las ITS?
Entonces ahí es donde empieza como la manera en la que podemos dialogar, que ellos sientan confianza con nosotros, que podamos mostrar el abanico, que podamos igual llevarles preservativos, llevarles pruebas, ¿cierto? Y como estamos más de la mano como las personas que tienen estas prácticas sexuales y nosotros, que es algo muy similar a lo que pasa, digamos, con los usuarios de drogas. Y por eso ahorita las apuestas con las drogas es la reducción de riesgos y no el prohibicionismo. Entonces con las prácticas sexuales tiene que pasar exactamente lo mismo. Interesante ese enfoque que tú planteas, porque ya me lleva ahora sí a esa mirada estructural. Claro, pues como bien es sabido por algunas fuentes del feminismo, la base del Estado es el patriarcado mismo. Y si el patriarcado es anterior al Estado, pues goza de unas maneras de entender la sexualidad desde una mirada claramente heterosexual. Entonces, si el Estado se construye sobre la base de la heterosexualidad, hacia allá mismo se legisla y hacia allá mismo se posibilita o se prohíbe entender la sexualidad de ciertas maneras que pueden beneficiar o no a una población. Y hacia allá también me lleva a preguntarte cuáles son esas apuestas entonces políticas de lucha política frente al abordar esa discusión de VIH ya en un campo, en una agenda más incidente. Es que incluso que estás diciendo de que el patriarcado está antes del Estado y que el patriarcado es heterosexual, incluso más que heterosexual, es heteronormado hegemónico, ¿cierto? Porque no es solamente el asunto de que sea heterosexual, sino que es la heterosexualidad manejada de una cierta manera conservadora, moralista. Entonces es la heterosexualidad donde solamente hay una pareja monógama de toda la vida y que hay que llegar vírgenes al matrimonio. Esas siguen siendo como las bases de ese patriarcado y por eso señalan tantas cosas que el feminismo ya mismo denuncia, ¿cierto? Pero llega a esos mismos aristas. Entonces es un estado donde precisamente todavía eso, satanizan otras conductas sexuales, satanizan otras maneras de relacionarse sexoafectivamente también, ¿cierto? Satanizan como todo lo que ellos consideran que no está bien hecho. Y entonces nos toca partir, digamos, desde el activismo y desde la disidencia, a exigir nuestro derecho a no comportarnos como dos personas heterosexuales que solo tienen una pareja sexual toda la vida. Y decir, a pesar de que nosotros no nos comportemos así, tenemos todos los derechos a que el Estado me cuide y a que el Estado cuide mi salud, ¿cierto? Así yo haya adquirido una ITS porque tuve una relación sexual sin condón, tengo los mismos derechos de las demás personas a que el Estado me cuide. Porque es que además casi todas las enfermedades o casi todas las razones por las que alguien termina en un hospital también son por algo que hizo. Pero solamente en las ITS y particularmente en el VIH, porque es una que nos dura toda la vida, es que la sociedad nos enseña que es como un castigo o que nos tenemos que sentir mal. Entonces, no sé, alguien, digamos, por ejemplo, la diabetes. Muchas veces, muchas personas que tienen diabetes se da por el transcurso de vida, ¿cierto? Por cómo fueron sus... sí, como era como su día a día, como lo que él hacía, lo que él comía, el no hacer ejercicio, todo eso puede llevar a una diabetes. Pero a una persona diabética no le están diciendo, no, yo a usted no le va a dar insulina porque es que usted no se cuidó, entonces usted merece que usted tenga diabetes. Pero con el VIH y con las ITS sí nos hacen esas preguntas, como, no, entonces el Estado les tiene que dar el tratamiento cuando ustedes decidieron tener relaciones sin condón. Pues sí, o sea, es que el Estado tiene que dar el acceso a la salud independientemente de la razón por la que la persona esté ahí, ¿cierto? El derecho a la salud no está medido por si alguien se lo ganó o no se lo ganó, ¿cierto? La salud es para todas las personas. Interesante, porque también es como el Estado cobrándote, ¿sabes? Como, es que traicionaste al patriarcado, traicionaste la heteronorma, entonces te condeno o entonces te cobro con tu salud. Exacto, de hecho, digamos, las personas que critican mucho la PrEP y que dicen, no, es que la PrEP está para que ya hagan lo que se les dé la gana. Si tú te fijas cómo fueron las luchas de las feministas por el acceso a la pastilla anticonceptiva en los 70, era exactamente la misma discusión. No, es que les van a dar la pastilla anticonceptiva para que hagan todo lo que se les da la gana y ahí sí, mejor dicho, las mujeres van a hacer de todo y ya no van a ser las mujeres perfectas de casa. ¿Ves? Y es exactamente la misma discusión. Es como el sistema nos quiere controlar la manera en la que vivimos y la manera en la que nos relacionamos y gestionamos nuestro placer desde la esquina donde ellos separan que creen que es como
como esa hegemonía o esa norma que todos deberíamos seguir. Y eso es lo que hay que tumbar, pero es muy difícil realmente, y sobre todo en una sociedad colombiana que es de base religiosa y que de base va a ver como todo lo relacionado con el sexo de una manera negativa. Sí, aunque eso también me lleva, o sea, entiendo la comparación en cuanto a la lucha por el acceso a un medicamento, pero también la discusión pues de las mujeres también está fundamentada en esa reproducción y lo que implica pues la gestación como tal. Entonces, es decir, no estoy queriendo señalar una lucha por encima de la otra, sino los motivos y la base sobre la cual incluso ya ahí hablaríamos de cómo se sostiene un sistema económico, que es a partir de la posibilidad de gestar y de ahí sí distribuir las cargas económicas. Claro, el pero entiendo va mucho más allá, pero en últimas son asuntos de control sobre el cuerpo de la persona. Las dos están atravesadas. Es que no quería dejarlo en esos términos, sino ampliarlo. Pero claro, o sea, me llevas también a pensar eso. Y por último, sí quisiera entonces preguntar cuáles consideraciones tienes sobre esta administración que estamos viviendo. Colombia 2024, primer gobierno progresista en nuestro país, gobierno de izquierda. ¿Cómo ha aportado este gobierno, esta administración a las luchas del VIH en Colombia? Pues de hecho, en esta administración han pasado cosas interesantes que no habían sucedido antes. ¿Sí me estoy escuchando? Ya. Han pasado cosas interesantes que no había sucedido antes. Uno es la licencia obligatoria del dolutegravir, que de hecho eso es un hecho histórico en la región latinoamericana. El dolutegravir es un antirretroviral, o sea, un medicamento para el VIH. Okay. Uno de tantos, pero es uno que es bastante moderno, que tiene muy pocos efectos secundarios y que es muy efectivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El dolutegravir todavía tiene su licencia, pues como su marca registrada. En este momento se me va la palabra exacta. O sea, todavía la farmacéutica que lo inventó tiene los derechos sobre el dolutegravir. Entonces el dolutegravir no hay genérico en el país. El dolutegravir cuesta, como comprado, digamos, como directamente de fábrica, casi 500.000 pesos. Y si tú lo vas a comprar particularmente, más de 600.000 pesos. ¿Qué hizo este gobierno? Declaró un interés público de la licencia obligatoria, es decir, como de poder tener genéricos. Y después la SIC la aprobó, ¿cierto? Para que se pudiera importar, ¿cierto? No producir, porque Colombia no produce antirretrovirales, pero que pudiese importar el genérico. El genérico del dolutegravir cuesta 11.000 pesos cada medicamento. Entonces, con lo que hoy se da a una persona dolutegravir, con la licencia obligatoria se va a poder dar a 34 personas, más o menos. Y el dolutegravir no solamente sirve para personas que ya tienen VIH, sino que sirve para lo que te estaba contando ahorita, que es la PEP, que es esa profilaxis post-exposición. O sea, ese post-day del VIH, que además en Colombia lo niegan muchísimo las EPS, ponen muchas barreras y por ahí hay muchos casos de VIH que se pudieron evitar y no se evitan porque no les dan el medicamento. Entonces, bajarle el precio al medicamento, creo yo que le quita excusas, digamos, a una EPS para negarlo, porque pues ya la EPS no le va a costar 1.000.000 de pesos, sino que le va a costar 100.000 pesos más los otros medicamentos y eso. Eso lo hizo el gobierno. En este momento todavía lo están peleando porque obviamente las farmacéuticas pusieron 50.000 demandas. Hay 6 demandas en este momento dentro de Colombia y con el Consejo Andino y no sé qué. Pero digamos que está pujando por eso. Y al menos está la voluntad política. Está la voluntad y en este momento la licencia obligatoria está y ya están haciendo el proceso para hacer la primera compra, ¿cierto? Porque eso se tiene que hacer a través de la OPS. Bueno, eso no es tan sencillo, pero pues lo están haciendo al menos para traer una primera carga antes de que de pronto se pierda la licencia. Entonces eso por un lado, que eso ningún gobierno lo había hecho para VIH y de hecho en Latinoamérica, o sea, Colombia fue noticia mundial cuando eso se dio porque eso es muy importante, porque eso además es como una lucha anticapitalista tenaz y bueno, y ahí estamos. Todavía no es como una realidad 100%, pero se está pujando. Y lo otro es que el Ministerio de Igualdad firmó ya el ingreso de Colombia a la Alianza Mundial Antidiscriminación del VIH, siendo creo que el tercero o el cuarto país en Latinoamérica que se une. Y esa alianza lo que hace es que se compromete la administración pública en tener acciones o esfuerzos específicamente antidiscriminación del VIH. Entonces ya no es como de acceso a medicamento, eso, sino cómo
el gobierno aporta o a través de campañas de comunicación o a través de pedagogía, a través de lo que sea, para reducir el estigma en el país. Esas dos cosas pasaron en estos 2 años en VIH y no se habían dado antes. Pero lo que sí ha pasado también, que pues ya también es como una lectura mía, es que sí, con toda la puja del proyecto de la reforma a la salud, sí se pudo descuidar un poco, digamos, como la prestación de servicios de salud, más porque siento que había como un tire y afloje de las EPS por pelear por su espacio. Yo sí siento que hubo un poco de saboteo de parte de las EPS durante estos últimos 2 años para crear como un poco una crisis, y vean las investigaciones que están saliendo, que ya han demostrado pues, la manera en la que muchas EPS se robaban mucho dinero. Entonces, bueno, todo eso es muy complejo, pero sí llevó a que más que todo en el primer año, que fue cuando se dio mucho lo de la reforma a la salud, sí se aumentaran los casos de personas que no les entregaban el medicamento, ¿cierto? Y eso requería un proceso, requería una tutela, requería tal cosa. Pero para las personas que vivimos con VIH es muy complejo porque nosotros necesitamos estar tomando el medicamento todos los días. Entonces, una tutela, sí, bueno, vamos a tener el medicamento en 10, 15 días, pero son 10, 15 días que de pronto pueden interrumpir el tratamiento de las personas y eso no es lo ideal. Entonces, digamos que eso ahí fue como un daño colateral. También se está pujando ahorita desde el Congreso una política pública de VIH que ya va como en 4º debate. Y estas cosas son como las que han pasado. Entonces realmente respecto al VIH siento que sí se ha movido un poco, solo que son cosas como muy que la población general no se da cuenta porque es más como alguien que está muy metido en el tema. Interesante lo que señalas. Y también en Bogotá, porque entonces está la administración nacional, pero en Bogotá ¿han habido particularidades? De hecho, también el año pasado particularmente logramos con la alcaldía de Claudia López que se firmara el ingreso al Fast Track Cities. Que el Fast Track Cities es una apuesta a nivel mundial que han firmado, yo no sé, es que no sé cuántas ciudades, pero muchas, pues como cientos de ciudades, donde se comprometen con 2 acuerdos, el Acuerdo de Sevilla y el Acuerdo de París, y es donde las administraciones de las ciudades principales de los países dicen que van a, no necesariamente pues, dar recursos, pero sí como generar espacios para que se haya recursos y haya una respuesta mejor al VIH y sobre todo que sea una respuesta movilizada por las comunidades. Entonces, las ciudades que están dentro del Fast Track Cities, se supone que lo que hacen es utilizar a la comunidad, a las organizaciones de base comunitaria, a las personas con VIH, como agentes para mejorar la respuesta del VIH dentro de la misma ciudad. Entonces, eso pasó en Bogotá. La firma, hasta ahora no ha pasado nada más que la firma. Y la foto. Y la foto, pero pues fue un primer paso, ¿cierto? Y ahí está el comité. Yo hago parte del comité, como buscando de qué manera, ¿cierto? La semana pasada sí tuve una reunión con la Subsecretaría de Salud. Ellos están buscando cómo hacer una campaña de comunicaciones que invite a la gente a hacerse la prueba de VIH porque quieren como aumentar. Es que digamos con el VIH algo muy particular es que cuando suben los números de diagnósticos, muchas personas creen que es más personas que se están infectando, pero muchas veces son más personas que se están diagnosticando. Entonces buscar activamente casos de VIH es positivo en el sentido de que pueden ser muchas personas que llevan años con el virus y no lo sabían y los estamos acercando a la prueba. Entonces eso es lo que quiere hacer como la Secretaría de Salud de Bogotá, y ahorita están empezando como a estructurar una campaña de comunicación para eso. Interesante. Miguel, ya para ir finalizando, en Géneros en Controversia tenemos una sección que se llama Géneros en Contexto. Allí nuestras invitadas o invitados nos recomiendan algún texto que estén leyendo por estos días, que estén en la maleta, en la mesita de noche. Géneros en Contexto. Te compartimos la literatura, estudios e investigaciones que ayudaron a construir este episodio de Géneros en Controversia. Muy fresquito en la cabeza y que de hecho en este momento me mueve un montón precisamente por el taller que dijiste que di en la cárcel, porque cuando estuve en la picota, pues una de las personas que está en el taller era un ex paramilitar, y cuando yo le pregunté como cuál era su experiencia con el VIH, él dijo, no, pues mi experiencia era matar a todo el que tuviera VIH cuando era paramilitar. Y eso es una realidad del país. De hecho, es una realidad que todavía se presenta mucho en el Pacífico colombiano y especialmente con las mujeres que viven con VIH, y es que las están asesinando por ser mujeres con VIH, ¿cierto?
Y eso se ve reflejado en un estudio que hizo Caribe Afirmativo, que está ahí en internet, lo consiguen, que se llama Vidas Trucadas. Bueno, es como Vidas Trucadas, la manera en la que el conflicto armado afectó a las personas que viven con VIH en Colombia, algo así. Pero si ponen Vidas Trucadas lo van a encontrar. Y los invito a leer como realmente ese estudio para que vean cómo la interseccionalidad del VIH ha generado como unas violencias extras en las personas que tenemos con el diagnóstico, en un contexto además de un país que ha estado en un conflicto armado. Entonces, como ese conflicto afecta en especial a las personas que viven con VIH, porque las asesinan, porque las expulsan de los pueblos donde viven, porque les quitan el tratamiento, porque los violan, o sea, un montón de violencias que ustedes no se imaginan que viven las personas con VIH solo por ser personas con VIH. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por haber estado en este espacio, por regalarnos tu tiempo, también por esa lucha que lideras, porque creo que es muy, muy interesante abanderar esa lucha, pero más que abanderarlo por la persona misma, es como ser una cabeza visible para otros y otras, finalmente un mensaje para los servidores públicos, para los estudiantes de administración pública que luego van a estar quizás en una ventanilla o tomando decisiones sobre estos temas. ¿Qué les dirías? Pues yo digo que entendamos que el VIH es una realidad y que yo creo que todos queremos controlar esa epidemia que lleva 40 años, digamos, presente en la sociedad, pero que necesitamos pues que la administración pública sea una aliada de esta causa, como les dije ahorita con ese triángulo, ¿cierto? La parte estructural es indispensable en la respuesta al VIH, entonces necesitamos recursos, necesitamos interés y que yo siento que la agenda del VIH se puede acomodar pues como a todos los públicos. O sea, de VIH se le puede hablar a los niños, se le puede hablar a los adolescentes, se le puede hablar a las familias, a las mujeres, a las universidades, a lo que sea. Entonces, como que los invito como que a vean mucho como las ventanas de oportunidad para incluir al VIH en sus agendas y financiarlo, porque de esa manera vamos a tener como una respuesta en salud mucho más grande, que es el interés de todos nosotros. Bueno, pues a Miguel, muchísimas gracias por haber estado en este episodio de Géneros en Controversia. A usted que nos acompañó hasta este punto de la emisión, muchísimas gracias por su audiencia. Nos encontramos cada jueves, cada que haya también disponibilidad, en un nuevo episodio de Géneros en Controversia, un espacio donde coincide la diversidad sexual, el feminismo y la administración pública. Les acompañó Giovanni Suelto en este episodio. Hasta pronto. Géneros en Controversia. Un encuentro entre la diversidad sexual, feminismo y la administración pública. Escucha los diálogos y reflexiones sobre lo que nos moviliza, nos apasiona y nos motiva. Te invitamos a comprender y contrastar las realidades de diferentes sectores sociales. Conduce Giovanni Suelto, administrador público y cofundador del grupo estudiantil Géneros Disidentes.